Hola ruteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Bonsai Podcast. Espero que estén muy bien. Hoy día no está Martín, como nos medio mencionó el episodio pasado, que le iba a tocar trabajar. Así que bueno, no está con nosotros hoy día, no importa. Vamos a ir con un tema que les va a servir a muchos, sobre todo a los que están partiendo. Bueno, nos vamos a saltar los comentarios para hacerlo cuando esté Martín, más entretenido. Pero como siempre, les agradezco a todos por comentarnos, por seguirnos, por hacer clic en la campanita, por suscribirse en YouTube. Todo eso nos ayuda un montón para hacer crecer la comunidad alrededor del podcast. Así que nosotros muy felices que siempre estén ayudándonos en ese sentido. Así que vamos con el tema que nos convoca hoy día. Fin de semana estuve ahí con el gran maestro Tochi y todos los socios de Archivo. Así que lo pasamos muy bien, estuvo muy entretenido. Y dentro de las conversaciones, por ahí apareció el tema de teníamos que alambrar mucho. Ahí el maestro Tochi nos iba enseñando, digamos, entonces nos hacía alambrar mucho y salió el tema del alambre de aluminio, el alambre de cobre, cuál era mejor. Hay gente que está muy acostumbrada al alambre de cobre, como en mi caso, porque cuando yo partí era solo cobre, no había aluminio. Y otros que en realidad nunca habían alambrado con cobre. Y ese día ahí algunos socios andaban con cobre y alambraron con cobre y notaron la diferencia. Ahora, no existe, o no podríamos decir que uno es mejor que el otro, según mi opinión. Ambos dos funcionan bien. Ambos dos resuelven el problema, que es dejar una rama en cierta posición. Pero obviamente hay algunos, tienen ciertas diferencias que permiten quizás ser para algunas personas más cómodo al principio, para otras no. Algunas personas que son quizás más sensibles, unos mejor que otros. Pero lo importante es que hay ciertas cualidades que tienen que conocer. Primero vamos a partir con las cualidades del aluminio, que ahora es el alambre que más se usa. Se puede encontrar en AliExpress, bueno, en Mercado Libre, en realidad en todos lados, de distintos diámetros, hasta colores distintos. Así que de todas maneras yo creo que todos los que están escuchando este podcast usan alambre de aluminio recurrentemente. Entonces, bueno, lo primero que salta a la vista es que es mucho más fácil de volar. Entonces esto hace que sea fácil para aprender a alambrar con alambre de aluminio, porque uno puede rectificar si se equivoca. No tiene que cortar el alambre ni volver a dañar la rama porque está más duro. Es ideal para trabajar árboles con mucha rama, porque uno puede ir trabajando y es mucho más liviano, más flexible. Como tiene tanta flexibilidad, permite corregir algunas ramas en el proceso. O más que corregir una rama, si uno alambra mal, es más fácil volver atrás sin arriesgarse a dañar la corteza o algo así. Entonces para los principiantes el aluminio es muy positivo. Sirve mucho para alambrar ramas finas y ramas medianas. Como es un alambre dócil, hace que la fuerza de la rama lo pueda también doblar. Entonces es como algo positivo y negativo. Yo diría que lo único negativo del aluminio es que es muy dócil. Algunos dicen que el color, bueno, pero el color está bien, venden aluminio negro, que con el sol se va poniendo como un café claro y después se pone como este color metalizado y quizá no se funde mucho con la corteza, entonces se aprecia más de lejos, como que es más chocante, como se tiene que utilizar una medida más gruesa para alambrar una rama, se nota mucho más el alambrado en aluminio. Es como que realmente uno da la sensación que le pone muchísimo alambre al árbol para lograr los objetivos. Entonces esa es como una desventaja, el color es una desventaja, y que se devuelve o que es flexible es una ventaja y desventaja al mismo tiempo. Depende de lo que uno quiera. Para la rama fina yo creo que no es tanta la desventaja. Ahora está el pariente antiguo del alambrado de aluminio, que es el cobre, que es el que usábamos mucho cuando partimos porque era muy abundante. Yo estaba hablando hace, no sé,
25 años que partí, uno iba a una ferretería y compraba un alambre de cobre, perdón, y se regodeaba con las medidas de cuántos milímetros. Lo único fome que en ese tiempo había que pelarlos para sacarle el plástico porque eran los que se usaban para la electricidad. Por lo tanto había harto, no era para nada caro, y uno utilizaba para todo alambre de cobre. Ramas finas, porque podías encontrar alambre fino de cobre, medianas y gruesas. Y tú partías al tiro con el cobre y te adaptabas a la flexibilidad del cobre, lo que me pasa a mí. Porque el cobre tiene ciertas ventajas. Una es que una vez que está recocido, ¿cierto? El cobre que uno se podía conseguir en esa época no venía recocido, así que lo único que hacía lo compraba, lo pelaba de este plástico y lo ponía a recocer, y una vez que estaba el rojo vivo lo sacaba, esperaba y ahí el cobre se ablandaba. Y una vez que uno lo trabajaba en las ramas, o sea, empezaba a doblar el cobre para envolver la rama, este se va endureciendo. Entonces aumenta mucho su rigidez cuando ya está sobre la rama. Así que permite usar un diámetro más delgado para alambrar la misma cantidad de rama. Esto es muy positivo, digamos, en la parte visual. Y por lo mismo es muy fácil para alambrar, o muy bueno para alambrar ramas gruesas y que son muy difíciles de posicionar, y uno tiene como que hacer fuerza y tratar de buscar el ángulo. El alambre de cobre se mantiene ahí, como queda rígido, mantiene la posición y no hay que devolverse, digamos, no se devuelve la rama, no hay que usar tensores. Entonces esto hace que uno pueda lograr curvas un poco más precisas que con el aluminio. Ahora, también tiene otra ventaja, que sobre todo en juníperos que uno alambra y el alambre puede estar mucho tiempo ahí, 6 meses quizás más. Como que el cobre se va fusionando el color con la corteza, entonces a medida que pasa el tiempo se van como camuflando, entonces no se nota, y eso también es muy, muy agradable para los bonsai que no ven un árbol así lleno de alambre. Se disimula más. Puede ser también una desventaja porque de repente uno no se da cuenta que está el alambre ahí y el alambre se incrusta, y no sé, mucho tiempo después uno se acuerda, el alambre, claro, y apenas lo veía. Así que esa también pues como doble filo. Ahora, una desventaja clara ahora para el cobre es que está carísimo y súper escaso. Es caro comprar y es difícil encontrarlo porque finalmente donde nosotros lo usamos, que era la electricidad, ahora se está usando el aluminio. Entonces ya no uno encuentra, uno puede ir a Home Center a comprar aluminio, o sea, cobre, y que hayan muchas medidas distintas. Ahora hay mucho alambre eléctrico que se hace de aluminio. Así que es complejo. Por lo mismo es más caro, más difícil de encontrar, y tiene otro problema sobre todo para los que están aprendiendo a alambrar. El tema es que tú lo pones en la rama, envuelves la rama en el cobre y se endurece. Entonces volver atrás, si tú te equivocaste en alambrar, le va a producir algún daño probablemente a la rama. Como tienes que hacer más fuerza, se puede romper la corteza. Entonces lo malo, digamos, que cuando te equivocas tenías que cortar el cobre, el alambre, no lo podías reutilizar. Así que había mucho desperdicio, sobre todo cuando estábamos partiendo. Menos mal que era barato en esa época el cobre. Ahora no lo podría hacer y no lo recomiendo. Esa es yo creo que la principal desventaja del cobre: su precio y su poca maleabilidad si tú no sabes alambrar. Entonces yo creo que ya más o menos están sacando ciertas conclusiones sobre este episodio. La primera es que el aluminio es excelente para practicar y para aprender a hacer alambrado en un bonsai. Así que todos los que están aprendiendo ahora, los que llevan poco tiempo, los que quieren empezar, compren aluminio, olvídense del cobre. El cobre lo dejan para después. Ustedes pueden ir alambrando. Entonces, si a ustedes les pasa algo que mucha gente se equivoca, que es, o comete el error que no ancla el alambre entre dos ramas o en alguna otra rama, y como que alambra en el aire y la rama queda suelta o queda mal alambrada. Entonces son pequeños detalles que se pueden mejorar con un alambre de aluminio,
Entonces sirve mucho para practicar, porque uno se equivoca las primeras veces y se da cuenta que la rama quedó floja y dije, chuta, ya, bueno, vuelve atrás y vuelve a alambrarlo y la rama no sufre y el- ¿cómo se llama? Y tú puedes reutilizar el alambre, entonces no hay desperdicio de alambre y eso es muy positivo. Em, Otra cosa que como consejo o como conclusión es que cuando ustedes ya hayan trabajado mucho alambre de aluminio, ya sientan que doblan, o sea, le ponen alambre a las ramas de su bonsai y las doblan y quedan perfectas, no se mueven, no quedan como un balancín. Ahí pueden empezar a experimentar con el cobre, sobre todo los juníperos, pinos, y empezar a soltar la mano también para la dureza del cobre, que al principio igual cuesta un poco hacerla, pero después, si tú alambraste muy bien con aluminio, vas a alambrar muy bien con cobre. No hay que preocuparse de ese salto. Ahora, un tip generalmente en cobre se habla de que el diámetro que se usa para doblar una rama es lo equivalente a un tercio del grosor de la rama, el grosor del alambre. Pero eso en el cobre, en aluminio no es así. Varía mucho también de la especie que uno va a alambrar. Entonces la mejor idea es usar la técnica de que uno toma un alambre y lo posiciona sobre la rama que quiere hacer y ve y le hace fuerza. Entonces ve si se dobla el alambre, significa que era muy delgado. Si se dobla solo la rama, digamos que podría ser un poquito duro. Lo ideal es que se genere una fuerza en ambos sentidos, pero que el alambre nunca ceda fácilmente. Se mantenga ahí quieto. Entonces si el alambre cede, significa que es muy delgado, y si obviamente la rama cede mucho, significa que es mucho el alambre de aluminio, está exagerado. Ese es como un tip para que ustedes tengan. Bueno, y como le estaba diciendo, estas conexiones que se hacen entre rama y rama, que es difícil de explicarlo acá en un audio, así que les voy a dejar un video al final, es importantísimo para dos cosas. Porque practicar mucho te va a permitir crear un buen alambrado final, un buen alambrado de ramas finas. Vas a tener práctica para poder alambrar rápidamente. Esto hace que, primero, la rama no sufra, porque no tienes que estar volviendo. Entonces alambra una vez y queda listo el alambrado. Y segundo, gastas poco material ya cuando practicaste mucho. Cuando ya digamos no experto, pero ya sabes alambrar, gastas poco material. Entonces también para tu bolsillo es bueno, y ahí tú empiezas a ocupar más cobre porque vas a gastar mucho menos material. Entonces por eso es muy fundamental, creo yo, en esta época que el alambre de aluminio es muy común, empiecen a usar el aluminio, practiquen, pueden practicar siempre le he dicho, con ramas que cortan de un árbol grande y empiezan a alambrar la gruesa primero, después las ramas finas, las conectan, las hacen conexiones, como se dicen, o también se dice como que uno ancla entre dos ramas, une dos ramas con el alambre también. Bueno, todo eso lo practican muy bien con aluminio, porque van a andar súper bien y después pueden devolver incluso lo pueden estirar. Hay ciertos diámetros que con, digamos, lo toman con las manos con dos alicates y estiran las manos y se va estirando el aluminio. Entonces además les sirve para hacer eso. Y después ya cuando ustedes estén así, ya crean que son los mejores alambradores de bonsai, empiecen a usar el cobre, y ahí van a tener los beneficios del cobre, que permite menor diámetro, fijar mejor las ramas, y van a usar menos material y van a dañar menos las ramas porque ya aprendieron a trabajar con el aluminio. Ahora van con el cobre, que es más difícil. Ahora, hay veces que cuesta mucho cuando tú estás partiendo, o quizás ya no se consiguen los diámetros grandes del cobre. Generalmente solamente se consiguen de aluminio. Así que no tengan miedo a usar alambre de aluminio y después tensores para acentuar las curvas. Como cuesta darle movimiento a la curva con el aluminio, sobre todo si son ramas gruesas porque se devuelve, usen alambre y tensores. Fusionen esas dos técnicas y les va a salir todo mucho más fácil. Así que bueno, esa era
mi tema hoy día, que era lo que era mejor, cobre o aluminio. Yo creo que los dos son muy buenos, pero para partir es muy bueno el aluminio, y después cuando ya tienen cierta capacidad usen cobre. Si no tienen cobre, que es lo más probable, es llegar con el aluminio nomás, no hay ningún drama. Y ocupen otras técnicas como los tensores para solucionar esos temas. Ahora, voy a saltar la especie de la semana porque no tengo especie de la semana. Ya se me acabaron los nativos que tengo cierto conocimiento sobre su cultivo. Así que hago un llamado a la comunidad para que nos manden su especie de la semana. Entonces cuando esté Martín lo podamos hablar. Pues entonces manden, no sé, yo quiero hablar del, no sé, del perro. El perro. Entonces, usted nos dice, mire, yo tengo esta experiencia, lo he alambrado aquí, pero no me funciona, lo trasplanté en verano y me anduvo súper bien. Entonces, así nosotros podemos como ir divulgando las especies nativas, no solamente chilena, pero también puede ser si tú nos escuchas desde México, nos escuchas de, no sé, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia. Bueno, cualquier parte del mundo, que se me olvida un país. Bueno, un abrazo a nuestros amigos colombianos, que tuvimos un terremoto fuerte, así que la están sufriendo. Así que un abrazo a todos nuestros amigos colombianos. Nos mandan su especie nativa, entonces después la pueden mandar a los comentarios, la pueden mandar al Instagram, la pueden mandar al mail, que es a rutabonsai@gmail.com, y ahí nosotros hablamos con eso. Aquí la compartimos entre todos. Y noticias. Vamos a ir con las noticias. No lo había dicho hace rato, pero este año, no se olviden, que es el Congreso de FELAP, que se hace en Brasil. Déjenme, no me acuerdo. Se hace en Curitiba, Brasil, desde el 6 al 8 de noviembre. Ojo, y va mucho maestro ¿cómo se llama este congreso? Voy a decir algunos. Va Mauro Stenberg, Nacho Marín, Anupama Badachala, que es de India, así que disculpe señora, es una de las pocas mujeres que hay, así que por eso la nombré. Está Germán Arellano de Colombia, está Cunio Kobayashi, no sé si les suena, está Pedro Morales, que hablamos acá, Sergio Luciani, Luis Vila, Robert Stevens, están Hugo Zamora de México, Felipe Dalorto, hay harta gente, Nacho Marín, no sé si lo había dicho. Así que esa es la noticia para todos nosotros los sudamericanos y caribeños. Y la noticia nacional, que creo que ya la había dicho, pero la repito, que es la feria de Quinta Bonsai, que es el 29 y 30 de agosto. Para que no se pierdan esa feria, van a ayudar a los chiquillos de Quinta Bonsai, en la Quinta Vergara de la hermosa ciudad de Viña del Mar, donde yo nací, mis tierras. Ojalá, así que un saludo fuerte para todos los chiquillos de Quinta Bonsai y ojalá les vaya muy bien. Y como recomendación, como tenía que ser tan alambrado, les voy a recomendar un video de Caruen, esta escuela de bonsai, que son muy buenas, muy didácticos, y este está muy bien explicado, y además que durante el proceso es solamente sobre las conexiones entre ramas que permiten un buen alambrado y que las ramas te queden bonitas, armaditas, y te lo explica muy bien. Además, se me olvidó el nombre del bonsaika, pero ya todos lo conoces. Alambra con distinto color de aluminio para que ustedes se den cuenta cómo hay que hacerlo para que anden perfecto. Así que esa es la recomendación de esta semana. Se lo voy a dejar ahí el link del video, es cortito, son 13 minutos, y después ustedes lo ven y van a practicar nomás con aluminio para que queden perfectos, cosa que si algún día les llega el cobre lo puedan alambrar y no malgastarlo. Así que eso, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Chao, chao.